Estimados oyentes de Disidencia Cultural, sean bienvenidos y bienvenidas. Soy Marco, y es un placer para mí retomar el diálogo en este espacio de reflexión. Hola Marco, qué gusto volver a compartir este micrófono contigo y con nuestra audiencia. En el capítulo anterior habíamos abordado la importancia de la búsqueda de un propósito y sentido de vida. En ocasiones, nuestra existencia se asemeja a una navegación sin un rumbo definido, y es ahí donde la utopía personal emerge como una brújula interna de invaluable potencial. Así es, Isa. Y precisamente, este episodio es una continuidad de esa reflexión. Hoy profundizaremos en el concepto de la utopía personal, dándole un sustento más robusto desde una perspectiva filosófica. Quizá sea el capítulo más denso de toda la serie de diseño estratégico personal, DEP. Buscaremos darle mayor contundencia al argumento central del DEP. Si bien esta exploración de los fundamentos filosóficos enriquecerá tu comprensión, recorrer este video no es imprescindible si tu interés se centra exclusivamente en la aplicación práctica del DEP. En próximos capítulos retomaremos los aspectos más instrumentales de esta metodología. No obstante, para quienes deseen comprender el porqué detrás de la herramienta, este viaje por el pensamiento filosófico resultará esclarecedor. Tal cual. No se trata de una quimera, sino de una visión íntima y subjetiva que refleja estados de perfección o realización individual absoluta. Hoy veremos que la concepción de la utopía personal no es un mero ejercicio de soñadores, sino una necesidad profundamente arraigada en la condición humana que orienta y permite el florecimiento de una vida con sentido. Me resuena mucho esa idea de la necesidad, porque si lo pensamos, la búsqueda inherente del ser humano por el significado y la trascendencia es una constante antropológica. Como señala Viktor Frankl, al dotarle a la vida de significado y sentido trascendente, se hace posible afrontar con dignidad incluso situaciones extremas de dolor y sufrimiento. Filosóficamente, se nos ha concebido como seres incompletos o inacabados, movidos por un impulso intrínseco de ser más. De acuerdo, este anhelo de plenitud, de ir más allá de la condición actual, encuentra en la utopía personal un horizonte que le otorga dirección y propósito. Sin una visión orientadora, este impulso puede dispersarse en anhelos vagos o en la persecución de metas efímeras que, una vez alcanzadas, dejan un rastro de insatisfacción. La tesis central de nuestro análisis es que la definición de una utopía personal se erige como un imperativo filosófico para la construcción de una existencia orientada, coherente y plena. La utopía, en cambio, te da esa dirección constante, esa chispa que no se apaga. Así es una necesidad vital para la navegación consciente y significativa en el complejo océano de la existencia. Si pensamos en la utopía clásica, como la de Tomás Moro, siempre imaginamos un lugar que no existe, una sociedad perfecta. Pero la filosofía contemporánea parece haber girado hacia un concepto más individual y pragmático, ¿verdad? De acuerdo. Sin embargo, en su libro La liberación del sufrimiento, Augusto Espinosa subraya, en consonancia con el pensamiento contemporáneo, que la utopía personal se asienta en la capacidad de cada persona para moldear su propia existencia y encontrar un sentido de plenitud, pero evidencia que en ese viaje el sentido del bien común es fundamental y que en la búsqueda de la utopía personal se confluye con otros con los que se coincide en la visión idealizada del mundo. Se trata de un viaje interno que deriva en una acción colectiva. Y si nos vamos más atrás en el tiempo, al legado de los antiguos, vemos que esta búsqueda no es nada nueva. Aristóteles, por ejemplo, ya hablaba de la eudaimonia, que es la felicidad o el florecimiento humano. Para él, toda actividad humana tiende a algún bien y debe existir un fin último, un bien supremo, la eudaimonia. Ah, sí, la eudaimonia. Para Aristóteles, no era un estado pasivo de contentamiento o la mera posesión de bienes. Era, fundamentalmente, una actividad, la actividad del alma dirigida por la virtud. Cuando habla del alma, se refiere al pensamiento. Él introduce el concepto de ergon, la obra propia del hombre.
Exacto, Marco. Así como el bien de un flautista reside en tocar bien la flauta, el bien del ser humano reside en realizar bien su función específica, que es la vida activa del ser dotado de razón. Cuando esta actividad racional se ejerce con excelencia, es decir, conforme a la virtud, se alcanza la eudaimonia o felicidad. Entonces, una utopía personal, interpretada a través del prisma aristotélico, sería la visión de una vida donde el individuo identifica y cultiva su ergon particular, su función o conjunto de excelencias distintivas. Es ese escenario idealizado donde no solo disiernes tu ergon, ya sea de naturaleza intelectual, artística, social, ética, etc., sino que también visualiza su ejercicio virtuoso y excelente. Precisamente, este ideal moviliza al individuo hacia la autoperfección ética, entendiendo que la virtud es la que constituye la verdadera felicidad. Y después de Aristóteles, la filosofía moderna trajo consigo nuevas formas de entender el papel de la razón y la naturaleza de los ideales humanos, ¿verdad? Pensadores como Immanuel Kant y Hegel, aunque con enfoques distintos, contribuyeron significativamente a la comprensión de cómo las ideas y los fines últimos estructuran la experiencia y la acción humana. Sí, Marco. Kant, en su crítica de la razón pura, explora los límites y capacidades de la razón humana. Reconoce que la razón posee una tendencia natural a sobrepasar el campo de la experiencia sensible y aventurarse hacia ideas trascendentales. Estas ideas, aunque no proporcionen conocimiento de objetos empíricos, cumplen un uso regulador destacado y necesario: dirigir el entendimiento hacia un objetivo determinado donde convergen las líneas directrices de todas sus reglas. Entiendo. En el ámbito práctico, Kant postula el ideal del bien supremo, que consiste en la unión de la virtud y la felicidad. Aunque esta unión no esté garantizada en el mundo fenoménico, su búsqueda es un postulado necesario de la razón práctica que orienta la acción moral. Entonces, la utopía personal puede interpretarse, desde una perspectiva kantiana, como una idea reguladora de carácter subjetivo que el individuo se da a sí mismo. Exacto. No describe una realidad empíricamente constatable. Es, como se ha dicho, el lugar que no existe, sino que prescribe una dirección, un conjunto de valores y un ideal de existencia plena y virtuosa hacia el cual orientar la propia vida. Opera como un focus imaginarius, un punto focal imaginario indispensable para la razón práctica del individuo. Proporciona una norma y dirección para la voluntad, ayudando a organizar las acciones y aspiraciones a un todo coherente y significativo. Happiness is not an ideal of reason, but of the imagination. Y luego está Hegel, que ofrece una visión de la historia universal como el proceso dialéctico a través del cual el espíritu absoluto progresa hacia la autoconciencia y la realización de la libertad. Para Hegel, la libertad es la única cosa que tiene verdad en el espíritu. Desde esta perspectiva, la formulación y persecución de una utopía personal puede entenderse como la participación del individuo en el autodespliegue del espíritu. Es un momento en que la conciencia individual, al definir y buscar su propia realización y libertad, contribuye al progreso general de la autoconciencia humana. Al proyectar un yo ideal y esforzarse por alcanzarlo, el individuo participa activamente en la dinámica hegeliana de superación y desarrollo. History is the progress of the consciousness of freedom. Vaya, qué profundidades, pero no todo es color de rosa, ¿verdad? El pensamiento filosófico posterior a Kant y Hegel, especialmente en las corrientes críticas y existencialistas, profundiza en la condición humana enfrentada a las estructuras sociales y a la búsqueda de una existencia auténtica. Ahí, la utopía personal adquiere una nueva dimensión como herramienta de crítica, liberación de la enajenación y afirmación de la libertad individual. Karl Marx, por ejemplo, en sus manuscritos económicos y filosóficos de 1844, introduce el concepto de enajenación como una condición central de la existencia humana bajo el capitalismo. Precisamente, frente a esta condición alienante, Marx y posteriormente Erich Fromm postulan la autorrealización como la superación de la enajenación.
Esta se alcanza a través del trabajo libre y creativo, donde el individuo puede expresar plenamente sus potencialidades humanas. La utopía personal desde esta perspectiva puede ser vista como la antítesis directa de la enajenación. Es la visión de una vida auténtica y realizada, donde el individuo es dueño de sí mismo y de su actividad, encontrando significado y conexión en su quehacer. Social relations become alien to the individual, and society becomes an alien power that controls him. Y para rematar, el existencialismo, con figuras como Jean-Paul Sartre y Albert Camus, proclama que la existencia precede a la esencia. Esto significa que el ser humano no nace con una naturaleza o un propósito predefinido, sino que es radicalmente libre y, por ende, completamente responsable de crear su propio significado y sus propios valores en un mundo que, en sí mismo, carece de un sentido inherente. Puede que lo que hacemos no traiga siempre la felicidad, pero si no hacemos nada, no habrá felicidad. Así es. El gran desafío es vivir con autenticidad, asumiendo la propia libertad y actuando conforme a los valores y elecciones personales. La utopía personal es, desde una óptica existencialista, la encarnación misma de este proyecto vital que el individuo elige libremente para dar sentido a su existencia. Frente al absurdo existencial, la creación de una utopía personal es el acto supremo de libertad y autocreación. Es el individuo quien, a través de la definición de su buen lugar ideal, sus valores fundamentales y su misión en la vida, dota de sentido a su propia existencia. Y si le sumamos a Enrique Dussel, desde la filosofía de la liberación, sitúa la reflexión ética y la búsqueda de la utopía en el contexto de la opresión y la necesidad de liberación. Él introduce la categoría de exterioridad para referirse al otro oprimido, y la praxis de liberación como la acción transformadora. Eso es muy importante. Para Dussel, la utopía no es una fantasía abstracta, sino un proyecto de liberación, concreto, el bien común futuro que nace de la realidad y el sufrimiento de los oprimidos y moviliza la acción. Una utopía personal que aspire a la vida digna y a la liberación del sufrimiento, tal como se promueve en el DP, no puede permanecer en una esfera puramente introspectiva si se confronta con la exterioridad del otro sufriente. Si tu utopía personal incorpora valores como la solidaridad y la justicia, puede movilizarte a una praxis de liberación. El bien supremo, el ser feliz, no lo alcanza uno mismo solo, sino en relación con los demás, con los ciudadanos en la ciudad. Ya que el hombre es por naturaleza un ser social. Vaya, Sisa, ha sido un viaje fascinante. La exploración de diversas tradiciones filosóficas revela una notable convergencia en torno a la necesidad humana fundamental de un ideal orientador, un fin último o una visión de la vida buena y auténtica que sirva de guía para la existencia. La utopía personal, tal como conceptualiza en el marco del diseño estratégico personal propuesto por Augusto Espinosa, emerge como la cristalización individual de esta necesidad universal. Exacto. Desde esta perspectiva, la utopía personal implica o vincula la capacidad individual de reconocer las limitaciones de la realidad y aspirar a superarlas buscando nuevas posibilidades. Es una insatisfacción constructiva, una protesta contra el status quo que nos lleva a buscar un cambio. Y esto se conecta con la disidencia cultural como medio de liberación del sufrimiento asociado a la moral imperante que induce un comportamiento estandarizado de éxito personal. Entonces, estimados oyentes, definir nuestra utopía personal no es un mero ensueño. Es un ejercicio de profunda autoafirmación, creatividad y responsabilidad ética. Es el puente entre los grandes ideales filosóficos y la experiencia vivida. Al definir conscientemente ese buen lugar ideal y caminar hacia él, el ser humano no solo se libera progresivamente del sufrimiento derivado de la falta de sentido o de la inercia moral, sino que también se convierte en artífice de su propio destino.
Y lo mejor es que es crucial entender que la utopía personal no es un destino final y estático, sino un horizonte en constante movimiento. Esta concepción dinámica es esencial para evitar la crítica de que las utopías son meras fantasías ingenuas o planes rígidos condenados al fracaso. El camino hacia la utopía, como se ha mencionado, nunca termina. Cada paso nos acerca y a la vez redefine el horizonte. La utopía personal se revela como un faro indispensable. No promete un destino exento de dificultades, pero sí ofrece una luz que guía la navegación, que permita tomar decisiones trascendentales con mayor claridad y que infunde cada acción, por pequeña que sea, con un sentido de propósito. A abrazar nuestra utopía, gente linda. Nos vemos en el siguiente capítulo de Disidencia Cultural, Formar para Transformar. Si te ha gustado este episodio, dale me gusta, suscríbete al canal y si quieres leer un artículo profundo sobre el tema, haz clic en el enlace que compartimos en la descripción del video. ¡Hasta la próxima!